Buenas noches para todos, bienvenidos. Arranca la primavera y una nueva edición de Lo que pasó por NSTV. Sí, buenas noches. Fue una semana que arrancó con temporal y termina casi en primavera, y que en el camino, quizás por efecto del viento y la lluvia, despejaron algunas incógnitas que teníamos un tiempo a esta parte. En primer lugar, habrá acuerdo entre blancos y colorados por la Intendencia de Montevideo, y además habrá competencia interna en el Frente Amplio para las elecciones nacionales. Es verdad. De esto vamos a estar conversando con dos periodistas que se robaron buena parte de las miradas esta semana. Son Federico Castillo, periodista del diario El País, y Horacio Baroli, compañero nuestro en NSTV, que acaban de presentar esta semana. Son los autores del libro Hasta la última gota de Fabián O'Neill. Sí, ya vamos a estar hablando de eso. Primero vamos al panorama nacional, al panorama semanal, porque como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pasó agua, mucha agua. Fin de semana bajo lluvia y con cruces de cuestionamientos en el cierre de la Expo Prado. El presidente de la Asociación Rural, Rubén Echeverría, alertó sobre la pérdida de competitividad y recordó que Aru había dicho a los cuatro vientos que reimplantar el impuesto al patrimonio era un grave error. Afirmó que ya se percibe que será un motivo de desinversión cuando se necesitan más terneros y corderos. El ministro de Ganadería y Agricultura, Tabaré Aguerre, respondió con firmeza: Uruguay crece como nunca creció en la historia. Pasó la rural y corrió el agua. Inundaciones en varias ciudades, cientos de evacuados, rutas cortadas, daños en caminería rural y miles de nanares muertos. Horas de tensión, alerta por vientos, dramas familiares, y pasaron las horas y el tiempo mejoró. La primavera se sentía cerca. El Frente Amplio terminó en comisión la elaboración del programa de gobierno para la elección 2014, que ahora pasa al plenario y luego al Congreso. Los dirigentes aseguran que pese a la tensión interna, en política económica no se proponen grandes cambios. Otro consejo de ministros con novedades, y el ministro Fernando Lorenzo presentó plan de inclusión financiera, con obligación de pagar sueldos en cuentas bancarias y una rebaja de tasa de IVA que es parcial y que apunta a las tarjetas de débito. Los colorados votaron y por 95% respaldaron el acuerdo con los blancos, para lema común en elecciones departamentales y municipales de 2015. Ahora negocian los detalles de un acuerdo histórico. El PVP se la jugó y Constanza aceptó el particular desafío. La senadora Moreira será precandidata presidencial para competir en la interna del Frente Amplio con Tabaré Vázquez. Un fiscal que pide procesar con prisión a los que hicieron manifestación dentro de la Suprema Corte en febrero. Y un ministerio que denuncia al asaltante Vitete de hacer apología del delito. El domingo subió el boleto de ómnibus, esta noche de viernes sube el taxi. La yerba sigue encareciéndose, pero se va el invierno. Llega la primavera. Lo que pasó, pasó. Adiós al invierno, y con la primavera todo se ve mucho mejor. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones. Agotaron la primera edición del libro Hasta la última gota en 72 horas. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, fue increíble, no lo esperábamos. Salió el lunes a la venta y ya el miércoles fue la presentación, y ahí nos enteramos, nos dice la editorial que ya habían ordenado la segunda edición. ¿Ya está la segunda? Ya está, sí, se supone que sí. En realidad esa misma noche nos dijeron que entraba en imprenta. Nos vimos por celular cómo iba a ser el loguito que dice segunda y nada más. Qué orgullo, ¿no? Y ya no lo vimos más. Sí. ¿Qué creen que explica ese pequeño fenómeno editorial que se dio? O'Neill. Sí. Fabián O'Neill es una figura muy taquillera, se había vuelto bastante mediática en los últimos años, y entonces creo que cada vez que Fabián O'Neill aparecía de alguna manera en los medios, enseguida generaba repercusiones. Y creemos, ¿no?, también que un libro que reúne un poco todos esos cuentos y esas leyendas sobre su vida, y también que digamos, escarba un poco más en la intimidad del jugador y de la persona, iba a tener una repercusión como la que tuvo. Igual, de todas maneras, es como que nos ha sobrepasado un poco, ¿no? Es como que nos tapa la ola en alguna manera. Sí, ya vamos a estar hablando un poco más, pero me parecía, sí es interesante encontrar en el libro ese contexto a todas esas anécdotas que ha disparado O'Neill en su carrera, ¿no? Sí, nosotros además esperábamos, yo le decía a Mariana antes de empezar, que esperábamos que llegara la feria del libro y que ahí el libro como que tuviera más vuelo, se vendiera un poco más. Esto que nos pasó en poco tiempo, sí, nos sorprende, nos sacó un poco de las casillas, ¿no? Y todo el revuelo, nos suena el teléfono, nos llama gente preguntando por O'Neill, llaman a Fabián, sé que ha salido, lo hemos escuchado ahí hablar de todo un poco. Ayer
Anoche leía que estuvo hablando de los indisciplinados de Peñarol, así que mirá. ha dado para todo. Yo creo que volvió, digamos, a su rol de opinólogo, ¿no? Ese que le gusta tanto también, de que lo llamen para opinar de todos los temas, digamos, siempre vinculados al fútbol más que nada. Y sí, ha vuelto, digamos, como a hacer su raíz mediático para dar su visión, que siempre es bastante particular, ¿no? O sea, transgresora, ¿no? De ciertos temas. Bueno, ahora al rol de opinólogos los vamos a sumergir a ustedes, porque arrancamos el panorama de la semana. Una de las noticias más importantes, sin duda, fue que hubo acuerdo entre blancos y colorados para competir contra el Frente Amplio por la Intendencia de Montevideo. Ahora nos toca innovar a nosotros. Los cambios producen siempre grandes resistencias. Pensámosla. O conformamos un espacio, o conformamos un polo desde el cual convoquemos a montevideanos todos por encima de los partidos políticos, o en la lógica que hemos venido repitiendo desde hace 25 años, vamos a volver a perder. Estamos realmente muy satisfechos, no solo por el resultado en sí, que sin lugar a dudas los 531 convencionales que se pronunciaron a favor de la propuesta que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido le elevó a la convención es sin lugar a dudas un dato muy importante, sino por la forma en que se procesó todo esto, ¿no? El resultado final de la votación fue 531 votos afirmativos, 26 votos por la negativa y 2 votos anulados. Finalmente, esta decisión del Partido Colorado asegura que vaya a haber un lema común entre blancos y colorados en la próxima elección municipal de Montevideo. Yo creo que sí, porque si bien el Partido Nacional a nivel de su directorio, que es donde va a resolver este asunto, todavía no ha decidido, en el Partido Nacional, quien estaba en contra, que era el doctor Larrañaga, ha variado de opinión. Yo he cambiado mi posición, lo confieso de manera clara. Creo también que es necesario crear una alternativa para los montevideanos. Eso fue lo que habilitó todo este procedimiento. Y no hay quienes impugnen este tema, o sea que el Partido Nacional también va a concurrir. Estoy en contra de ese pacto porque no creo que sea un buen negocio desde el punto de vista estrictamente electoral. Estoy en contra de ese pacto porque no creo que cumpla con el objetivo que sus impulsores quieren, que es llegar al Palacio Departamental. Por el contrario, estoy convencido que le estamos haciendo un tremendo favor al Frente Amplio. Se abre una nueva etapa para tener un mejor Montevideo, un Montevideo con mejores servicios, un Montevideo que vuelva a ser aquella gran capital de Sudamérica que alguna vez fue, y que estamos seguros que a partir de hoy se abre un camino de esperanza para que vuelva a ser eso. Se bajó Amado automáticamente, ¿no? Ha dicho Fernando Amado, el señor diputado, adoptada la resolución final por el Partido Colorado, desisto de mi pretensión de ser candidato a la Intendencia de Montevideo. No podría encabezar algo en lo que no creo y siento es un profundo error y que solo el tiempo dirá quiénes son los equivocados. En este gran partido que es el Partido Colorado es un partido de hombres libres y es inevitable que haya posiciones diversas. Claro. Y obviamente que hacia la interna nos vamos a tener que abocar junto con todos los compañeros del partido, de todos los sectores, a encontrar el candidato que nos permita volver a tener una gran Montevideo. El nuevo lema tendrá que cumplir con todas las formalidades establecidas en la Constitución y en las leyes, no hay duda. Oportunamente, su convención departamental tendrá que proclamar a los candidatos por Montevideo. Ese candidato creemos que tiene que ser un gran administrador, un hombre que sueñe un futuro mejor, pero que también tenga sensibilidad social. Y a Pepe Basquet, que lo veíamos recién ahí, vieron que tiró ayer en Twitter la pregunta de qué nombre debería ponerse al lema y desató bastantes comentarios y lluvia de ideas, digamos, sobre el próximo acuerdo, el lema. Me parece que se abre esa lluvia de ideas sobre qué lema, cómo se va a llamar ese nuevo lema, pero también lo otro que queda pendiente es quién va a ser el candidato del Partido Colorado en esa interna, ¿no? Amado ya dijo que no. Y no aparece como un nombre muy claro, o por lo menos a simple vista, como para ocupar ese lugar. Sí, se abre como un capítulo de mucha zaraza, como cuando vienen los periodos de pases, por ejemplo, empiezan a circular nombres, y esto es muy similar, tanto para el nombre del partido como para el candidato colorado. Ayer Pepe Basquet, por ejemplo, mencionaba que Ney Castillo era una posibilidad. Y mencionó a Mansi también, exdiputado, que había sido uno de los impulsores de este acuerdo, aparte de Aníbal Glotowski, que es otro de que había mostrado intenciones de participar. Sí, Aníbal, por lo que hablé hace unos días que estuve con él me decía como que tenía ganas pero que estaba viendo, sondeando un poco cómo se movía la interna.
queda el capítulo abierto, no sé, es como la pregunta que falta. Además tiene que ser uno que le compita a Gandini, ¿no? Claro, Bueno, que ya tiene camino hecho. Justamente la convención colorada que hubo previa a la votación, digamos, y donde se dieron las discusiones más fervientes, ¿no? De las distintas posiciones en contra y a favor del acuerdo, muchos cuestionaban eso, o sea, de que los blancos largaron antes, con varios meses incluso de ventaja, con Gandini. Ya tienen un candidato, digamos, y ellos todavía, y ahora que se bajó Amado, claro. Bueno, van a tener que, digamos, ponerse a tiro, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Además tienen esa dificultad de que, según establecieron, en las internas tienen que marcar votos. Cada uno que quiera aspirar a estar en un buen lugar en la lista de diputados tiene que marcar bien. Y entonces tienen que participar dentro del Partido Colorado como convencionales. Y eso después ya es un impedimento para ser candidato por la otra lista, por el nuevo partido que se cree. Entonces claro. También están todas esas especulaciones de por medio que, por ejemplo, podrían dejar por el camino a Glotowski, que es uno de los impedimentos que tendría para hacer. Sí, ahí va, está el juego ese reglamentario, digamos, ese juego político que hay que dilucidar. De todos modos, lo otro que me queda, la otra pregunta que me queda es qué pasa más allá de quiénes son los candidatos, qué pasa después en las elecciones, qué pasa si el lema no funciona. Es un fracaso, ¿cómo se acaban los partidos tradicionales? ¿O le damos la razón a Amado? Viste que hoy salió en El País que Alianza Nacional descartaba hacer esa alianza valga la redundancia, en el interior del país, ¿no? Sí, se habló mucho, por ejemplo, de hacerla al Maldonado, querían hacerla, o también... Bueno, en Canelones también lo daban como partido, pero en Maldonado y en Rocha, exactamente. Pero bueno, yo creo que, a ver, en definitiva, va a ser como un plan piloto acá en Montevideo para ver qué pasa después, ¿no? Sí, seguramente. Hay que ver, bueno, ahora cómo se procesa eso. A mí me parece una etapa muy divertida, viendo cuando la mirás desde afuera, ver los nombres y los candidatos cómo empiezan a circular, ¿no? Es como en el fútbol antes de que, claro, cuando viene el mercado de pases y ver todos los golazos que se van tirando de nombres, a ver cuál es cómo te imaginas ese equipo, ¿no? Es verdad. Pues no solo blancos y colorados fueron noticias esta semana, el Frente Amplio también, porque la comisión de programa recibió el anteproyecto para analizar de cara a un tercer mandato. Lescano dijo que en salud, educación, energía y medio ambiente se apunta a mejorar la gestión de los dos gobiernos. En economía se ratifica la política iniciada en 2005 y se profundizará la llamada economía social. Lo que han trascendido son borradores, es decir, se comprenderá que son a veces cientos los documentos borradores. Lo que hay es una versión electrónica, una primera versión electrónica de esa elaboración que de inmediato va a repercutir en todos los integrantes del plenario nacional que para el día sábado va a tener que debatirlo. Con los ajustes, los debates, seguramente algunas propuestas que se puedan incorporar en el plenario nacional del sábado 21, ahí ya se va a mandar imprimir todo lo que signifique el programa y empezar el debate, la discusión en los comités de base, las coordinadoras. Los adherentes del Frente Amplio van a estar 60 días discutiendo esa elaboración para que el Congreso de noviembre apruebe definitivamente cuál va a ser el texto que nosotros sometemos a la población. Quisiera decirle que la comisión absolutamente, casi unanimidad, aprobó ayer un párrafo vinculado a la Suprema Corte de Justicia, al compromiso de efectivamente implementar, seguramente en el próximo gobierno, lo que ya son leyes o van a ser, como el Código, la reforma del Código General del Proceso. Hacer una mirada de cuánto hemos avanzado en 2 gestiones de gobierno del Frente Amplio, cuáles han sido los cambios más relevantes para el país, cuáles son las carencias que hemos detectado, en dónde se han generado estancamientos o hemos cometido errores. Todo eso lo va a recoger el programa. Nosotros hablamos de reforzar institucionalmente, de seguir mejorando, por cierto, el trabajo del Estado, de una transformación del mismo, pero acordamos no proponer la creación de nuevos ministerios. Cuando lo presentaba decía esto no es un acto protocolar, pero también ahora en realidad es difícil verlo como más que eso, porque arranca todo el proceso de está todo por discutirse de nuevo, en realidad puede ser cambiado hasta noviembre, ¿no? Un proceso en el cual trabajaron unas 700, 800 personas, pero que ahora también hay que calzárselo a quien sea el candidato, y algunos hacían lecturas de que, bueno, es como un programa lo suficientemente laxo para que, por ejemplo, Tabaré Vázquez se sienta
cómodo con él, ¿no? Es un proceso demasiado largo, siempre me da esa impresión, como que primero vamos, nos reunimos estos 800, proponemos esto, viene de sector por sector la cosa, y como que se va digiriendo. El lunes pasado entrevistamos en Claves Políticas a Héctor Tajama, el senador del MPP, que lo vimos como un poco resignado, después decíamos, como que le debe haber quedado cosas al MPP por poner en ese programa. Él hablaba de que no hay cambios sustanciales en materia económica. Como que eso que después salía en los diarios, esa victoria, esa pulseada que ganan más los astoristas que le ganan los astoristas a los mujiquistas. Me parece que todo eso se va a ver reflejado en estos próximos días, cuando esto empiece a tomar forma, se empiece a llegar al plenario para discutir el programa. Vamos a ver qué pasa, quién se queda. Es verdad que parece todo como darle la mesa servida a Tabaré Vázquez, ¿no? Bien, hacemos una pausa más. Vamos a hacer una pausa con este acuerdo entre blancos y colorados. Volvemos sobre eso, pero esta vez musicalizado. Siempre de la mano, fuerza joven y vibrante, fuerza inmensa y augural, el partido colorado victoriosamente va. Las muchedumbres iluminadas por las antorchas de su fe y el sacro fuego de su idea alzan al cielo. Son nuestras banderas, letras del honor. En la escuela y en los campos y el taller se forjaron las... Seguimos en Lo que pasó junto a Federico Castillo y Horacio Baroli, autores Hasta la última gota, la vida de Fabián O'Neill. Se calcula que en el primer bloque ya se vendieron 150, 200 libros más mientras conversábamos. Pero también fue la semana en que Constanza Moreira aceptó desafiar el liderazgo de Tabaré Vázquez en las internas del Frente Amplio. Me parece que está bien que el Frente Amplio tenga una candidatura que no solo represente los clásicos del Frente Amplio, ¿no? Como Tabaré, que es una figura muy querida, pero ya es parte de un patrimonio de más larga data, sino también generaciones más recientes. Yo en principio que he dicho que no, ahora estoy viendo si la solución de mi nombre puede juntar la fuerza y la energía suficiente como para que esto sea posible en octubre. Tabaré Vázquez saludó con todo el corazón y respeto a la candidatura. Dijo que de ninguna manera la unidad de la coalición estaba hackeada por esto. Dijo, no puede estar en peligro porque estamos enamorados de nuestra unidad y de nuestro proyecto político. Bueno, me parece muy bien. Sí, otra cosa no podía decir, ¿no? No, incluso creo que también debe ser sano para el Frente Amplio que exista esa competencia y que alguien, digamos, se anime a desafiar al todopoderoso de Tabaré Vázquez, ¿no? Y representa a otros tantos, ¿no? Sí, por eso. Otros tantos, no que se equivalgan en el número, pero... Claro, sí, en realidad creo que está súper aceptado que hay una sensibilidad que no, de izquierda que no se siente representada por Tabaré Vázquez. Hay que ver en representación, bueno, qué tan importante, qué peso electoral tiene. Después también hay que ver cómo se reestructura en realidad todos los sectores del Frente Amplio detrás de cada una de las candidaturas, porque en principio Tabaré Vázquez se lleva los pesos más importantes. Hasta ahora es el PVP que acompaña la precandidatura de Constanza Moreira y el IR le había ofrecido, y ella de hecho aceptó encabezar las listas al Senado, ¿no? Pero por ahora va hasta ahí la cosa. ¿Y Curiel? Y Curiel, bueno, el espacio 609 en realidad apoya a Tabaré Vázquez, pero Curiel salió a apoyar la precandidatura de Constanza. Es un amigo, yo cada vez que los veo sentados juntos, pienso en esa relación que tienen. De hecho, creo que hasta los despachos quedan uno al lado del otro en el Senado. Y sí, deben haber hecho una amistad bastante fuerte, porque si Curiel también se la juega públicamente diciendo que, bueno, que él, por más que el espacio 609 vaya por este lado, él va con Constanza,
Habla muy bien de esa amistad. Sí, Curiel, que además también tratando de ser consecuente con eso de la renovación generacional que proclama, no va a ser candidato a nada, por lo menos en las listas al Senado y a diputados en las próximas elecciones. Es verdad. Bueno, otro de los temas de la semana fue que ayer se robó bastante las miradas. El fiscal Subía pidió el procesamiento de Irma Leites, de Zabalza y otras 5 personas por los disturbios que se generaron el 15 de febrero en la Suprema Corte de Justicia cuando se iba a trasladar a la jueza Mariana Mota. Ayer se hizo la primera audiencia, pero la jueza Gabriela Merialdo tiene hasta 45 días para resolver el tema. Vamos a ver. Y bueno, creemos que todo esto está en el marco de una ofensiva represiva que, bueno, que tendrán que responder ellos por qué toda esta cortina de humo, ¿no? Yo creo que esto es el inicio de, un lugar, donde la democracia no tiene, porque acá va a ser totalmente tutelada. Primero empezaron con esto, después van a empezar con racia, pidiendo documentos, ahora intervienen los teléfonos celulares, la internet, etcétera, etcétera. Y bueno, es como llama... No sé si es del norte que viene la presión, pero ahora estamos en una situación, que no es democrática. Esta pelota va a pasar al Poder Judicial, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. El Poder Judicial es el último límite del ciudadano para defenderse del abuso de poder, de otras personas, de corporaciones y en este caso del propio Estado. Si el Poder Judicial no ampara a estas personas frente a este ataque del Ejecutivo, va a tener que agotarse otra instancia más a nivel internacional. Participa de este tipo de marchas. ¿Sí? Y podría contestar. En realidad soy infiltrado en este tipo de marchas. Me manda Bonomi. No, en realidad estuve en una marcha que también hubo disturbios en la marcha de la educación, que creo que fue en agosto. Sí, que hubo, digamos, algunos disturbios a lo último y estaban, digamos, un grupo que después, digamos, se lo vinculó con los ultraanarquistas y demás, de la ultraizquierda. Y bueno, lo que hacían eran pintadas contra el capital, las clásicas pintadas en McDonald's, tiraban bombas de pintura contra los bancos, pero es un grupo bastante reducido, o sea, unos, qué sé yo, eran 10, 15 personas nada más. ¿Y vos? Y yo, que iba ahí anotando todo. Sí. Sí, ahora es como que yo creo que la pelota se juega en 2 canchas. Por un lado, en el plano simbólico, donde, por ejemplo, ellos lo quieren depositar, de hablar de esa escalada represiva y esa judicialización de la protesta o criminalización de la protesta. Y por el otro lado, en lo concreto que ocurrió allí adentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Donde también hay lecturas distintas y por ejemplo, desde estos sectores anarquistas se señala... Anarquistas no, en realidad, porque no era... Habían algunos anarquistas, pero en realidad había gente apoyando en realidad claro, a la jueza Mariana Mota para que no fuera trasladada. Dicen que lo que hubo fue un mal procedimiento policial donde 6 policías intentaron sacar a la gente afuera, eran muchos más y ahí es donde empieza, a partir de ese error policial, a haber inconvenientes, forcejeos y bueno, hasta que después se terminaron de desalojar. Pero bueno, hay que ver, la jueza dijo, tiene 45 días, Gabriela Merialdo, pero dijo que iba a utilizar 15 y pensaba, sí. O sea que en un par de semanas tendremos novedades de qué es lo que ocurre. Cambiando de tema, también tiene que ver con el Poder Judicial. En realidad, el Ministerio del Interior denunció a Luis Mario Vitete, autor del robo del siglo, según identificaba la prensa argentina, por apología del delito. Yo no robo por tener, yo robo por ser. Entonces, si robo por ser, no me voy a arrepentir de ser. Estas y otras afirmaciones motivaron la denuncia del Ministerio del Interior, amparándose en la figura de apología del delito prevista en el artículo 148 del Código Penal. En la denuncia presentada se argumenta que el señor Vitete hace pública su falta de arrepentimiento en el hecho de haber cometido el llamado robo del siglo. Consultado sobre el caso puntual de Luis Mario Vitete, el subsecretario del Ministerio del Interior aseguró que lamenta que este caso pueda ser considerado un ejemplo de esto. Una persona que cometió un gran delito, que robó mucha cantidad de dinero, que la policía lo capturó pero no le incautó el dinero, que entonces ahora tiene la posibilidad de darse una buena vida, reivindica ser delincuente. Yo creo que eso es una muy mala señal para nuestros jóvenes.
¿Tenés algún referente? ¿Actor? No, ladrón. ¿Yo? ¿Vos conocés otro más que yo? Creo que nosotros tenemos que dar otro tipo de señales de éxito en la vida que tienen que ver con la familia, con la sociedad, con los amigos. A veces el hecho de decir que, bueno, los delincuentes tienen autos de alta gama, tienen apartamentos o casas en lugares turísticos, se dan una buena vida, tienen chicas lindas alrededor de ellos y eso, crea una imagen de éxito que no es real. Bueno, muy polémico esto, ¿no? Porque él lo que plantea, en realidad lo que hace es contar lo que hizo. Dice, yo soy ladrón. No necesariamente, o sea, si bien puede estar implícito en lo que él comunica, está diciendo, hagan lo mismo que yo, ¿no? O sea, y la discusión que yo escuchaba en estos días que se daba mucho, sobre todo en las radios, de gente diciendo, bueno, por contar lo que hiciste, ¿estás haciendo apología? Entonces, ¿qué pasa con los gobernantes que cuentan sobre sus fugas, o ¿no? Sus matanzas de hace 20 años? Sí, es verdad. A mí lo que me llama la atención de Vitete es el personaje. Me parece un tipo biografiable, ¿no? Ya estás pensando en eso. No, pero no estoy pensando en eso. Más revuelo mediático. Pero me parece que, a ver, es el autor de un robo conocido, el robo del siglo, tiene esa connotación magnífica. Y tiene estas salidas que son casi las salidas espontáneas de O'Neill, me hace acordar por momentos. Bueno, hay una frase que él repite, que también es una frase que O'Neill ha dicho mucho, que es las mujeres rápidas y los caballos lentos me arruinaron la vida. Porque O'Neill también, con el tema de la timba y su afición por los caballos, siempre utiliza un poco ese paralelismo. Pero lo que veo también en este caso de Vitete es que en realidad es un circo, digamos, mediático, que no sé si vale tanto. O sea, yo me sorprendí cuando veía que había un seguimiento minuto a minuto de su llegada al Uruguay, de los canales de televisión, de los portales, de que los hayan ido a esperar como si fuera una celebridad. Bueno, que esa es la duda que me genera, ¿entendés? Si no fue un poco el entorno el que generó esa, no apología, pero digamos ese revuelo en torno a él y no tanto él mismo. Claro, por eso. O sea, no sé hasta qué punto él es tan culpable, digamos, de lo que los medios, digamos, han instalado como una especie de... No sé. Bueno, pero me parece que sí hay un poco de culpa de él, ¿no? Él tiene esas declaraciones en la entrevista de Omar Gutiérrez, convengamos que sale todo el tiempo con una frase más arriba de la otra. Y está bien, pero es auténtico, dice lo que piensa. No, yo no digo que no sea auténtico. Si lo entrevistas, vas buscando determinada cosa y él te la da, bueno, ya está. O sea, me parece que en ese sentido no se traiciona, y eso está bien. Sí, a mí lo que me llama la atención es ese cruce en realidad, porque un criminal que tiene características de vedette y que tiene un entorno que en definitiva le llama la atención y termina siendo eso, casi parte de la farándula, amerita después una cruzada desde el Poder Ejecutivo que se ocupe de ese tema, ¿no? Me parece que esa simultaneidad de las dos cosas me hace como un poco de ruido. Y también es cierto que es un delito que, si vos a la historia del cine, es muy cinematográfico, ¿no? Y creo que también eso está en la génesis de por qué se da esa exaltación de él como figura, porque el ladrón de banco que planea todo y que es un genio y que hace el robo del siglo, es un ídolo en el cine. Sí, ¿Por qué no lo va a hacer en la vida? Tiene como ese cóctel de condimentos, ¿no? Ese robo de película. Este seguimiento mediático, estas declaraciones, no quiero pelear contigo. No, pero está bien, pero incluso hasta no sé qué tan exitoso fue porque, digamos, estuvo varios... Porque lo atraparon. Lo atraparon, o sea, estuvo varios años en Cana. No sé qué tan genial fue el plan al final. Sí, él incluso en alguna entrevista llegó a decirlo, en lo que una declaración que también podía parecer un poco demagógica, que decía que quería hacer también cierto trabajo comunitario, contando su historia, no la historia del personaje, sino del tipo que en definitiva también le tocó perder, ¿no? Hay que ver si... Que la peleó tanto para llegar a donde... Sí, la peleó tanto para llegar a donde está. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con lo que pasó por NSTV.
Seguimos en Lo que pasó por NSTV, conversando con Horacio Baroli y Federico Castillo, autores del libro Hasta la última gota de Fabián O'Neill. Bueno, otro de los temas de la semana fue el tiempo. Sudestada, lluvia, viento, ciclón extratropical, frase que estuvo en boca de todos y que generó bastante discusión. Pero bueno, con todo esto, lo cierto es que hubo un temporal muy fuerte. El invierno se despidió con mucha fuerza y dejó 950 evacuados en todo el país. Son cerca de 500 las personas que están afectadas a esta hora en el Club de Residentes de 33, uno de los departamentos más afectados por las inundaciones. Bueno, hoy estamos en el barrio Libertad, uno de los más comprometidos de las últimas horas, donde ya la gente ha comenzado a sacar algunas de sus pertenencias. Aquí, pegado a este barrio, está la cancha del Club Atlético Huracán. Prácticamente ya no queda nada de la cancha y los arcos están a punto de ser tapados por el agua. Una creciente que va en aumento, ¿no? Creo que estamos en los 8 metros 15, 8 metros y algo. Aquí vamos sobre la calle prácticamente. Sí, estamos en el bulevar, venimos retornando de traerle víveres al sereno que está cuidando las instalaciones del parador municipal. Mirando por el tema de la gente, cosa que no vengan a romper nada. El Club Residentes se dispuso a recibir donaciones, que sea de colchones, frazadas, ropa, para poder ayudar a la gente carenciada. Aproximadamente 10.000 ovejas murieron por las inclemencias del tiempo. Una mortandad importante de Lanares, se habla de que son alrededor de 10.000. Las zonas afectadas fueron ahí en Sopas, Mataojo, parte de Valentín, Laureles, en la zona de Topador. Se atribuye esto que hubieron cambios de temperaturas muy grandes. En los días pasamos de 30 a 31 grados a la lluvia y frío, tal vez con 5 o 6 grados. La mayor afectación se da para cada productor que sufrió las muertes de sus animales y que puede ver comprometida su actividad. Por eso analizan pedir medidas como líneas de crédito especiales. Si eso puede ser una de las salidas, estamos en comunicación con el ministro. Se tiene los refugios preparados, está la alimentación, el sistema sanitario y ya se está realizando la visita a los hogares para la vuelta de las personas evacuadas y evacuados a sus hogares, cumpliendo con el protocolo. Primero, evaluar la situación estructural de las viviendas. En segundo lugar, la situación de habitabilidad y la situación sanitaria de la vivienda para la vuelta de los ciudadanos a esos hogares. Comenzará a retornar a sus hogares de acuerdo a un protocolo que se está realizando con el Sistema Nacional de Emergencia y las intendencias, las personas que han sido evacuadas y que puedan retornar a sus hogares, cumpliendo previamente que es teniendo en cuenta la habilitación estructural de habitabilidad y de sanitaria para la vuelta a esto. Bueno, justo el fin de semana me tocaba estar en 33 y la verdad que sí, que el panorama era terrible. El río, cerca de 33, obviamente pasa el Olimar, pero también el Yerbal y desembocan muy cerca de la ciudad y siempre cuando llueve crece rápido el río. Y claro, esta vez, como fue mucho más agua de la que suele caer, pasó los límites que suele pasar y 33 tiene ese debe histórico de hace décadas de necesidad de relocalizar algunos barrios que tienen infraestructura pero que están ahí muy vulnerables a las crecidas y se da eso, por ejemplo, la canción de los olimareños de Pepe Guerra de tres puentes tiene mi río. Bueno, en realidad cuando llueve como llovió la semana pasada, en realidad quedan dos porque uno de los puentes queda tapado por el agua, no se ve nada. Y llamaba la atención de esas otras imágenes de canchas de fútbol donde el agua llegaba hasta el travesaño. Canchas de fútbol que vos conocés, por lo que... Bueno, las que veíamos en las imágenes sí, había llegado a jugar en Huracán, en Baby Fútbol. Pero después también ahí estaba el otro capítulo, el capítulo de los evacuados y está el capítulo de la productividad y cómo también afecta de manera distinta. Por ejemplo, afectó al norte del Río Negro con toda esa muerte de animales, miles de lanares que murieron y al sur en realidad, en la parte más agrícola, en realidad fue agua que vino bien, del mismo modo que en la represa Rincón de Bonete, que el agua ayudó había dicho el presidente de UTE que habían llovido como 150 millones de dólares, ¿no? Por todo lo que se ahorraba de costos de combustible para la generación de energía eléctrica. Y el tercer capítulo, que es la pelea de Canepa con los meteorólogos. Sí, también. Sobre si era ciclón extratropical, sobre si era muy alarmista, digamos, el término o era acertado. Se había que poner una cuerda, digamos, para cruzar la Plaza Independencia, ¿o no? Sí. Por ejemplo. Ramis defendía que el origen había sido el mismo del temporal aquel de 2005, ¿fue, ¿no? Sí.
A mí estas cosas me hacen acordar, por el diario, cuando trabajaba en El País, tuve que ir a las inundaciones de Durazno. ¿Se acuerdan que decían que eran aquellas como las del 59? Que fueron las peores recordadas, digamos. Y siempre me queda esa sensación, cuando veo la gente navegando por la calle, me acuerdo de esa salida allá y de lo mal que la pasa la gente, ¿no? Porque estamos hablando de que hubo 900 evacuados, dijimos. 950 evacuados, gente que se tiene que ir de la casa, que pierde todo. Me llama la atención además lo rápido que funcionan, y esto también está bueno destacarlo, los puntos solidarios que se generan, las redes que se van generando, que enseguida actúan y que muchas veces ayudan y hasta brindan soluciones muy buenas para esa gente, ¿no? Siempre recuerdo esa imagen, tal vez porque me subí a un botecito y navegué y siempre me vuelve a la memoria eso. Bien. Un capítulo que en realidad no estuvo en la semana, pero que nos venía acompañando por varios programas, era el tema de la salud. A partir de la rendición de cuentas hubo un montón de conflictos que fuimos viendo semana a semana, pero ahora el tema se llamó silencio. Vamos a aprovechar que tenemos a Federico Castillo, vamos a ver un resumen de lo que fueron esos conflictos. Y Federico, que además de ser autor de bestsellers, es también periodista especializado en salud en el Diario El País, nos va a explicar un poco en qué está el asunto. Como a través del presupuesto de la Federación de Salud Pública no obtuvo los recursos esperados, los trabajadores plantean que el Ministerio de Economía transfiera para aumentos salariales y contratación de funcionarios los fondos que debe cobrar ACE por los usuarios FONASA. Si no se forma este ámbito, continuarán con las ocupaciones. Nosotros, si no tenemos obviamente una convocatoria clara a discutir en una negociación seria con el Poder Ejecutivo, la central le pidió al gobierno analizar en conjunto los conflictos estatales. Cuando un gremio tan importante como el de la educación y el de la salud están en conflictos, hay que buscar rutas de salida. Estamos dialogando y estamos negociando y sabemos y confiamos en la responsabilidad de los sindicatos de la salud. No nos podemos retirar ni nos vamos a retirar del hospital. Legalmente no podemos hacerlo, éticamente no podemos hacerlo y no lo vamos a hacer. Deslindar las responsabilidades correspondientes en caso de que hubiera algún inconveniente en la asistencia y que eso tuviera consecuencias con algún paciente. La situación cambió aquí en la ocupación cuando en la pasada jornada una joven intentó autoeliminarse. Señora Ministra de Salud Pública ha solicitado al señor Ministro de Trabajo la declaratoria de esencialidad de estos servicios. En verdad, esta es una situación que nosotros no hubiésemos querido jamás, por eso mantuvimos el diálogo en todo momento. Para el PIT-CNT es clave dejar de lado las medidas de ocupación y también la esencialidad, que es rechazada por la central sindical. Se nos plantea que la definición en el Consejo de Ministros fue inicialmente que se podría llegar a desestimar lo que es el decreto de esencialidad siempre y cuando nosotros desestimemos, al menos por el momento, lo que son las definiciones generales como lo es la huelga y seguir con el conflicto. Cuando tengan que reclamar, reclamen con todo el coraje y la dedicación que se precisa, pero nunca abandonen la lucha por la vida de la gente, que ese es el patrimonio más importante de su esfuerzo. Gracias. Estas declaraciones de Mujica fueron el miércoles en el Maciel cuando se inauguró el bloque quirúrgico. Exactamente, que fue aparte una inauguración que fue con un despliegue bastante inusitado para la inauguración de un bloque quirúrgico, que si bien es, digamos, una obra que es de una inversión importante y que es súper necesaria para la salud pública, hubo como también una clara intención de mostrar, digamos, de tapar un poco el conflicto y de que se están haciendo cosas. El lado luminoso de la salud. Exactamente. Incluso se preveía que iba a haber alguna manifestación de los funcionarios, pero hasta eso fue tapado por todo el despliegue del gobierno y de las autoridades para mostrar lo positivo, ¿no? ¿Y el conflicto y los reclamos en qué están? Porque además cada vez que prendí el informativo, estaban con la ocupación del Villarreguá, parecías vos ahí, estuviste al firme en todo el conflicto. Era parte de la campaña expectativa por el libro. Me vieron con el libro, ¿no? Claro, sí, me parecía por atrás. Está como ahora en una especie de stand-by, ¿no? Está como en el freezer, porque el gran tema es la esencialidad, ¿no? Porque sigue la resolución de esencialidad y están en ese tire y afloje los funcionarios con el gobierno de que
los funcionarios abandonan las medidas, ponen un fin al conflicto, o el gobierno, digamos, deja la esencialidad de lado. Entonces, a ver quién cede primero. Y en esas discusiones han estado las últimas por lo menos 2 o 3 semanas. Y se mantiene. Y se mantiene, o sea, no han habido más reuniones ni formales ni informales. Y bueno, lo que los funcionarios están esperando es que se deje de lado la esencialidad. Y lo que el gobierno está esperando es que antes de dejar de lado la esencialidad se terminen las amenazas de una huelga, de una nueva ocupación, de un paro, de lo que sea. Y en ese tire y afloje siguen, no sé hasta qué punto, hasta dónde, hasta cuándo, porque el conflicto lleva ya más de un mes y pico, con una ocupación que se extendió muchísimo más de la cuenta en el Hospital Vilardebó, o sea, vamos a ver cómo sigue, no sé. Sí, habrá que ver cómo evoluciona y cómo se le encuentra un cierre. Vamos a hacer la última tanda del programa, enseguida volvemos con lo último de lo que pasó. Bloque de lo que pasó por NSTV en compañía de Federico Castillo y Horacio Baroli. Ahora sí, ya vamos a hablar del libro hasta la última gota y empezamos capaz que con un material casi que exclusivo, el video con el cual se presentó el libro el miércoles pasado. Los clásicos lo vivía de distinto, con el ñato Paroy. Le dije a ñato un día, le digo, yo si no entro a este estadio con los 70.000 personas lleno, vamos, acá si nos tiramos un caño no somos nadie. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí. Llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír. Compañero de dolor, tráigase un vinito. Cáseme esos cueros, burón, y no le afloje hasta que salga el sol. Yo jugaba al fútbol. Después está lo otro, pero yo jugaba al fútbol. Ahora acompaña nomás. Sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo, pero salgo de candombe y la quedo con el lindo. Los muchachos me dijeron, esta placa es un encanto. Fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo. Hágame una sonrisita, mire que no es para tanto. Páseme la pincha y bueno. Nosotros somos de un lado y este de otro. ¿Entendés? El otro en el sentido que él es estudioso, no lo voy a defender siempre. Era suplente del Chengue. El Chengue no juega nada. Malio sí le tengo fe. La cabecera que hasta puga la cabeza del pueblo. Esa madre. Ese era Montevideo, tan querido y tan lejano. Ese era de sus candombes y toditos mis hermanos. Ese era Montevideo, tan lejano y tan querido. Esta barra volvedora, sos la fija del camino. Divertirme. No me gustaba entrenar, pero después, adentro de la cancha, me gustaba más jugar a los clásicos. Bueno, una alegría enorme por este libro. La verdad que creo que la gente que lo hizo ha puesto el máximo de ello y bueno, yo por ahí quizá no me acuerdo de todo, pero
pero sí un 85% por ahí es mi vida. Y bueno, ojalá que le guste mucho y que lo lea con atención, que es todo pureza, acá no existe la mentira, no existe nada, sino que lo que vieron durante los 40 años de O'Neill es lo que se escribe acá adentro. Bueno, ¿qué saben? ¿Ya lo leyó? No. Lo que sabemos es, ayer habló en una radio, y es algo que también nos dejó un poco más tranquilos, es que la señora le iba leyendo algunas de las partes del libro y todo lo que dice es verdad. Dijo eso, declaró eso. ¿Y por qué la señora le lee? ¿Sabe? Porque él le embola leer, o sea, prácticamente por eso. Él todo momento nos advirtió, mirá que yo no lo voy a leer al libro, o sea... No leía cuando era chico, Claro, cuando te tenía que estudiar. porque te embole leer tu propia No, vida. bueno, que a nosotros nos Es como llama la el colmo. atención, o sea... Sí, nosotros nos preguntamos lo mismo. O sea, ¿Cómo nos siente curiosidad por Sí. saber qué pusimos de él, viste? Cuando le llevamos el libro a Paso de los Toros, lo agarró, lo miró contra tapa, coso, y lo dejó, y no lo tocó más, o sea... Sí, Es como su forma de ser también, ¿no? Es respetar su esencia de desprendido, de vivir el día, y si en algún momento encuentra un hueco, capaz que le echa una mirada a algunas hojas, pero... La idea apareció hace casi un año, ¿no? Un poquito más de un año. Sí, la idea venía de mucho antes, pero sí. hace un año exacto, digamos, que le propusimos a O'Neill hacer el libro y que fuimos hasta Paso de los Toros. No. Y el disparador, que era el universo de anécdotas que había sobre Sí, él. como que teníamos... primero que teníamos ganas de escribir un libro con Tato desde hace tiempo. Tiramos algunos nombres que eran biografiables, digamos, y que fueran de la cultura popular y que estuvieran buenos. Pero no nos animábamos a tirarnos al agua. Y con O'Neill era como que ya está, era como que era una historia hasta que se podía escribir sola. O sea, con todo lo que había sobre él, todos sus cuentos, todas sus leyendas y con lo mediático que se había vuelto en los últimos meses, cuando estábamos por plantear la idea, dijimos, bueno, lo llamamos y sin conocernos, sin tener idea de quiénes éramos nosotros, porque tampoco estamos vinculados, claro, al periodismo deportivo. Digo, no tenía dos botijas, siempre nos tratan como dos botijas que vienen y me hacen preguntas. Y nos dijo que sí, vengan, charlamos y todo bien. ¿Y cómo veía ese proceso de él ver su vida, digamos, en perspectiva? Porque en el libro, digo, ya desde el título, pero todo gira en torno a su problema y bueno, eso está súper presente, ¿no? Uno ve claramente a medida que avanza cómo eso repercutió en su carrera. El problema del alcoholismo, a ver, sí, está en toda su vida porque el alcohol formó parte desde su niñez. Eso es inevitable, pero creo que lo trasciende un poco de eso también el libro. Me parece que lo que... él, a medida que iba contando su historia y sobre todo su historia deportiva, no digo que se emocionaba, pero que le gustaba volver a recordar unas buenas épocas, ¿no? Su primera época en Nacional, la parte de los juveniles, de su época juvenil en Nacional, eso la revive con mucho entusiasmo. Se divierte mucho contando sus hazañas, digamos, en la cancha. Y también sus hazañas afuera, ¿no? Porque también le gusta, él se jacta de la macana que se mandó con el alcohol, ¿no? Es algo que siempre lo ha tomado como muy para la risa. Pero... Y nunca puso ningún pero, o sea, él No, iba a hablar abiertamente de todo. Eso fue lo que nos sorprendió de entrada porque, o sea... Lo primero que nos dijo el primer día que fuimos fue, sí, lo hacemos, pero vamos a contar todito. Es la única condición, digamos, o sea, era la mejor condición que nos podía dar, ¿no? Pero que se hable de todo. Y sí, y en realidad habló de todo. Nunca nos censuró nada, nunca estuvo encima del libro a ver qué se ponía y qué no se ponía, nunca nos dijo no hables con fulano, o sea, nos dio total libertad. Nosotros íbamos a Paso de los Toros y charlábamos con la gente de allá del pueblo, con su entorno, o sea, nos abrió las puertas de su casa, nos presentó a sus familiares, a su esposa, a su hijo. Las hijas no conviven con él. En ese sentido, la verdad que no hay nada más que agradecer. Al punto que nos llegó a facilitar algún teléfono, algún contacto de gente que tal vez no le convenía mucho a él que hablara en el libro.
¿Qué, por ejemplo? El contador, por ejemplo. El contador. El contador de él era un gas. Queríamos saber un poco el tema de la plata. A ver, fue millonario. Porque él dice eso, ¿no? Que hizo mucha plata, pero que ahora no, ahora la perdió. Sí. ¿En qué la perdió? Toda. Bueno, como había dicho, en caballos y mujeres, por ejemplo, en alcohol. A ver, y también es un tipo muy generoso, excesivamente generoso, y ha regalado mucha plata. O sea, nosotros en el libro hacemos un raconto de autos, casas, dinero. Es increíble, con ese raconto uno se pone a pensar, de repente es bastante más que el patrimonio que él tiene en este momento, está regalado. Es que hay una frase, no me acuerdo si la llegamos a poner en el libro, pero alguien nos dijo, si él volviese a pedir todo lo que dio, se hace millonario de nuevo. Y es un poco así. Hay una imagen también que siempre usamos para retratarlo en esto, que nos dijo Beijón, que O'Neill es como un hábitat de carne y hueso, ¿no? Donde uno va ahí a pagar las cuentas. Bueno, él las paga de su bolsillo, ¿no? Otra de las anécdotas que me llamó la atención es también por cómo había sido disparada en su momento, con aquellas declaraciones que él había hecho de Negro Méndez, que Forlán, etc. Fue el rol que tuvo Forlán como Celestino, le dicen ustedes, con su actual esposa, ¿no? Que arranca todo en el Mundial del 2002. Claro, él estaba en el aeropuerto, estaban en la gira previa al Mundial de 2002. Él estaba casado en ese momento, pero ya digamos que su matrimonio estaba naufragando, era su segundo matrimonio. Y se empezó a acordar de un amor que tuvo en la adolescencia. Es Andrea Ramírez, que incluso es hermana de los futbolistas de Wanderers, Ronald y Julio Ramírez. Y se empezó a acordar de ella en un tiempo muerto ahí en el aeropuerto, aburrido. Y dijo, vamos a llamarla. Lo comentó con Sebastián Eguren, ¿no? Que estaba ahí. Consiguió el teléfono, la llamó, después de años que no se hablaban. Andrea siempre, digamos, lo estuvo esperando. Es como una historia de amor también. Media de telenovela. Lo había estado esperando, había idealizado un romance fugaz que había tenido en la adolescencia y lo veía en la tele, era el tipo famoso, exitoso. Y bueno, imagínate que cuando lo llamó O'Neill quedó totalmente sorprendida. Y bueno, a partir de ahí empieza, digamos, la reconquista. Desde Corea, que él estaba en Corea, hasta Montevideo, digamos, Ni esperó volver. No, empezaron las llamadas, dice que se gastó $3.000 en teléfono en esa época. Y bueno, y que Forlán ahí le dio una mano porque a veces no sabía aprender la computadora. Por ejemplo, y en algunos mensajes de texto o lo que sea, o mails que se tenían que mandar, Forlán le tiraba un poco de letra, o sea, lo ayudaba un poco para digamos, para encarar a su antiguo amor. Y funcionó. ¿Y cómo es la foto hoy de O'Neill? ¿En qué está trabajando? ¿Cómo es su vínculo con el alcohol, brevemente? Tiene una rutina, su rutina es levantarse, ir al club de siempre, el que está a la vuelta de su casa, que es donde pasa la mayor parte del día, y después volver a su casa. Por supuesto que hay... ¿En el club que hace toca ejercicio? otros lugares. No precisamente, pero el tema es que ahora está tratando de abandonar la bebida, o sea, está haciendo un tratamiento para dejar el alcohol porque tuvo un episodio ahí que lo asustó mucho y está en esa lucha que es... ¿Y no hace nada de deporte? No, a veces hay una cancha de fútbol, a veces... Pelotea un poco, pero... No con seriedad, digamos, de hacer ejercicio. El club es como su refugio, como que ahí están todos sus... fieles amigos y se siente cómodo ahí y está en eso. Pero está, a ver, en la medida que dejó de tomar y que está dejando de tomar, ve la vida de otra manera y está un poco más optimista con lo que viene, ¿no? Y está tratando de buscarse de alguna manera algo para hacer y puede ser volver al fútbol de alguna manera porque, por ejemplo, lo llamaron del Cagliari para que vaya. El presidente del Cagliari lo quiere muchísimo, entonces para que vaya y le estén ayudando en las formativas, por ejemplo. Está viendo a ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a la entrevista a tweets. Vamos. Ninguno de los dos tiene problema, los dos son tuiteros. Esto es, empezamos con una frase, vos ya lo conocés, la dinámica, sí. Horacio. Lo completan. Él es más tuitero que yo, ¿no? Es más profesional, digamos. No, la idea es completarlo en pocas palabras, la oración. Una enseñanza que les dejó O'Neill. Su generosidad y ser, digamos, un tipo tan abierto con gente que incluso no conoce.
¿El error que él más se reprocha? Qué difícil. El error que él más se reprocha. Yo creo que no se arrepiente de casi nada. Tal vez de lo que se arrepiente es de haber dejado el fútbol tan rápido y con menos de 30 años y no haberse dado una oportunidad más de seguir jugando. ¿La mejor jugada que le recuerdan? Los caños a Rotundo. ¿Su motivación para jugar al fútbol? Tirar un caño. ¿Algo que hayan decidido dejar afuera del libro? No, creo que lo pusimos casi todo. Creo Están que nos pensando quedó... los dos en lo mismo y ninguno lo dice. No. No, en realidad quizás evitamos, digamos, caer en el sensacionalismo de algunas fiestas que incluyen nombres de jugadores conocidos y demás, por el solo hecho digamos, de vender más o lo que sea. Esas cosas nos cuidamos, de no caer en un, digamos, chusmerío, si sería. Las cosas que deben saber, ¿no? Sí, claro, se lo preguntamos ahora después. La anécdota más increíble que le escucharon. La de una vez que compró 1.104 vacas en un remate en el que estaba borracho y al otro día se levantó y no se acordaba que había comprado 1.104 vacas y tenía no solo que pagarlas, sino que darle un destino, porque en su campo ya no entraban y eso fue realmente increíble. De esa anécdota creo que es insuperable. Creo que esa es insuperable. Después hay otras que son capaz que más graciosas. Pero menos, menos dolorosas para él, la billetera. ¿no? De la billetera, sí. Alguien que sale mal parado en el libro de rebote es... Víctor Búa creo que no sale bien parado. Dentro de 10 años, ¿se imaginan a O'Neill? En Paso de los Toros. En Paso de los Toros seguro. En Paso de los Toros y ojalá que recuperado y trabajando, si bien en Paso de los Toros, pero trabajando en algo vinculado al fútbol o en lo que le guste. Se lo merece porque es un tipazo. Bien, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene. Que tengan un muy buen fin de semana y que empiecen muy bien la primavera. Voy a ir a buscarla por un puente algo gris. Muchas veces vuelcan autos hacia aquí. Caro